Lo dijo él. A primera hora. Bueno, seguimos, 7:17. Hace 2 años, en agosto del 2023, los ecuatorianos y ecuatorianas fuimos a dos consultas populares. A nivel nacional fue aquella consulta relacionada con la suspensión de las actividades extractivas en el Parque Nacional Yasuní, el proyecto ITT, los campos ITT ubicados en esa zona, y a nivel de Quito fuimos a pronunciarnos sobre las actividades mineras en la zona del Chocó Andino. En ambos casos, las consultas populares dispusieron que no haya más actividad extractiva, tanto a nivel petrolero en el oriente, cuanto a nivel minero en el caso del Chocó Andino. 2 años después, ¿qué ha ocurrido? Porque, por ejemplo, ayer la comunidad guaraní marchó hasta la Corte Constitucional para advertir que no se ha cumplido con la suspensión de las actividades extractivas en los campos ITT. Beno Bonilla está con nosotros, que es apreciado amigo y además es activista ambiental, comunicador también, y que sigue de cerca pues estos temas. Beno, bienvenido, qué gusto, a los tiempos, ¿ah? Buenos días, Beno. Hola Fabri, hola André, muchas gracias por la invitación. En efecto, el día de ayer se cumplieron 2 años de ambas consultas populares. Son 2 procesos inéditos, digamos, puesto que nacen del corazón de la ciudadanía, nacen de la recolección de firmas por parte de muchos actores. En el caso del Yasuní a nivel nacional, tomó 10 años conseguir que esa consulta popular se pueda expresar en las urnas. Y en el caso del Chocó Andino, pues el colectivo de Quito Sin Minería recolectó cerca de 560,000 firmas para convocar a una consulta popular local en la que los quiteños decidamos o no si queremos, en ese momento si queríamos, el desarrollo de actividades de minería metálica en el Chocó Andino de Quito. ¿Y cómo ha transcurrido ese proceso, digamos, después de 2 años que se tuvo ya las consultas populares en donde ganó el sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta entonces? Es decir, ¿qué es lo que han dicho las autoridades? ¿Se han cumplido o no las expectativas que se tenía para este periodo? Es decir, después de 2 años, digamos, ¿se ha avanzado en algo con las gestiones para poder cumplir con esas consultas? Eso es lo triste. Creo que es necesario para responder, André, esta pregunta, dar como 2 pasitos atrás y entender cuál es el valor de las consultas populares per se, digamos. Una es como un instrumento político para reconfigurar escenarios electorales, que me parece que es lo que hemos visto por parte de quienes están en el poder y quienes ejercen el gobierno. Porque en los últimos 3 presidentes, durante los últimos 3 presidentes, hemos tenido 3 consultas populares diferentes, ¿no es cierto? Lenín Moreno planteó una en la que reconfiguró el Estado. El presidente Guillermo Lasso, el expresidente Guillermo Lasso planteó otra que la perdió. Y el actual presidente Daniel Noboa presentó una en abril, digamos, en donde perdió 2 preguntas de las 9 que habían llegado a las urnas, que nos habían planteado como a los ciudadanos, ¿no? Pero tenemos estas 2 que, como les decía, son bien importantes porque no responden, digamos, a esas coyunturas sociopolíticas, no responden a esos intereses que buscan configurar escenarios preelectorales. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado y por qué es importante tener esta conversación en este momento? Porque en el caso de la consulta del Yasuní, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia con la cual calificaba la constitucionalidad de la pregunta del Parque Nacional de Yasuní, otorgaba un plazo de 12 meses para que el gobierno nacional cese la explotación petrolera en el bloque 43 y empiece el desmantelamiento de la infraestructura petrolera que se encuentra en este territorio. En ese momento se encontraban activos 273 pozos petroleros en el bloque 43, y de acuerdo al colectivo Ecos del Yasuní, que se dedica a realizar un monitoreo constante sobre lo que ocurre en este lugar, en el transcurso de este año apenas se han desmantelado 10 pozos. ¿De cuántos? De 273. ¿Solo 10? Solo 10. Pese a que la Corte en su fallo estableció un año. Así es. Pero, a ver, yo entiendo lo del plazo de un año que estableció la Corte, pero al mismo tiempo había en su momento explicaciones por parte de las autoridades de que un año es insuficiente para desmontar la totalidad de los pozos. Sí, bueno, recordemos cuál era la pregunta. La pregunta decía si está o no de acuerdo en dejar el crudo del ITT bajo tierra. Y eso fue lo que votamos los ecuatorianos. Entonces, básicamente lo que
es lo que consiste, digamos, el cumplimiento de la voluntad popular es en dejar ese crudo bajo tierra, que básicamente es cerrar la llave. Es decir, pero aún se sigue explotando en el Todavía en se el 43. mantiene la explotación petrolera en el bloque 43 Y es- incumpliendo la voluntad ciudadana. Es preciso lo que tú dices, porque quiero repetir la pregunta que nos hicieron en el 2023, que era, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, en el subsuelo de forma indefinida? Correcto. Esa fue justamente la pregunta, ¿verdad? Sí. Y es decir, se ha cerrado toda la infraestructura, se ha levantado incluso también la infraestructura que, digamos, de estos 10 pozos que nos comenta Beno, o de esos, digamos, ¿qué es lo que ha ocurrido con esos 10? ¿Solo se cerró la llave? ¿Aún sigue infraestructura ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Es muy difícil llegar a una conclusión debido a que es muy complejo que el Estado permita hacer un monitoreo permanente y real sobre lo que está ocurriendo en el bloque 43, digamos. Esta información es la que tenemos gracias a todo lo que el colectivo Ecos del Yasuní ha podido recopilar durante este tiempo. El gobierno lo que hizo fue constituir una comisión de seguimiento de la voluntad popular en la pregunta hace un año, y esta comisión de seguimiento básicamente lo que ha dicho es, nos estamos mandando memos. Es decir, estamos mandando un memo entre el Ministerio de Energía con el Ministerio del Ambiente y estamos coordinando con la Secretaría y, digamos, lo que ellos han hecho durante este tiempo ha sido cómo justificar su trabajo indicando de que están conversando del tema. Pero yo lo que quiero saber es si de esos 270 y pico pozos que tenían que desmontar y solamente han desmontado 10. ¿Los otros 260 y pico siguen trabajando, siguen extrayendo petróleo? Sí. ¿Hay evidencias de eso o están apagados? Sí. No están apagados. De estar apagados lo sabríamos, la comisión estaría señalando. Pero la Y además, comisión ha certificado que esos pozos no están apagados. así es, porque el gobierno lo que hizo fue establecer una hoja de ruta en la cual señalaba que durante los siguientes 5 años iba a iniciar el proceso de desmontaje de la infraestructura que se encuentra dentro del bloque 43, que coincide también con la vida útil, digamos, de la explotación petrolera de este bloque, ¿no? Entonces, no se ha cumplido la voluntad ciudadana y la explotación petrolera en el bloque 43 se mantiene. En contrapartida, ¿qué está pasando en el Chocó Andino, en cambio? Lo que está ocurriendo en el Chocó Andino también es delicado, digamos, porque la pregunta, en realidad fueron 4 preguntas, y las 4 preguntas Claro. lo que buscaban era saber si los quiteños y quiteñas estábamos de acuerdo en frenar actividades de minería metálica en el Chocó Andino en escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala. Yo tengo ahí una pequeña laguna mental. ¿Esa pregunta la contestamos todos o solamente fue la gente del noroccidente de Quito? No, la contestamos todos los Todos, quiteños ¿verdad? y Correcto, quiteñas. Ajá, correcto. con un porcentaje... Eran 4 papeletas diferentes, ¿no? Sí, y cerca del 70% de los quiteños, digamos, nos pronunciamos en favor de declarar el Chocó Andino libre de minería metálica. Ujú. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entonces ahí? Lo que está ocurriendo en el Chocó Andino es también delicado, digamos, porque lo que estábamos buscando en ese momento era, primero, que no se entreguen nuevas concesiones y luego que se reconozca que, digamos, cuando se entrega una concesión, esta concesión requiere distintos permisos de operación. Y una vez que la ciudadanía se pronuncia, no se pueden o no se deberían entregar más permisos de operación para ir de una etapa, por ejemplo, de exploración a exploración avanzada, en algunos casos, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto es que la justificación que han encontrado las autoridades y la justificación que encuentran las asociaciones gremiales de la minería es que una vez que se entrega la concesión, los permisos son otra cosa. Es decir, entonces, una vez que se entrega la concesión, por cada fase, en distintos periodos, se tiene que entregar Distintos permisos. distintos permisos. Y Correcto. esos permisos se han seguido Y entregando. esos permisos se mantienen y se siguen entregando. La Correcto. consulta del Chocó Andino decía, digamos, o tenía este objetivo último de también retirar esas concesiones que Por se habían supuesto. dado previamente. Esas no se han retirado tampoco. Hemos conseguido desmarcar algunas concesiones en algunas zonas del Chocó Andino. Recuerden que no es que tenemos una sola concesión para un solo tipo de minería en el Chocó Andino. De hecho, existían cerca de 12 o 13 concesiones en distintas zonas. También recuerden que el Chocó Andino es muy grande. El Chocó Andino comprende 6 parroquias rurales y es casi la mitad de lo que comprende el distrito metropolitano, digamos, la zona urbana, la que se encuentra en el Chocó Andino. Es una extensión territorial de cientos de kilómetros hacia el noroccidente que pasa incluso el cantón de Los Bancos. Cuando usted dice hemos logrado desmontar algunas concesiones, ¿a qué se Desmarcar. refiere? Desmarcar. ¿Qué Desmarcar. significa eso?
trabajado en coordinación con algunos colectivos, con algunas organizaciones para que el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, reconozca que hay concesiones o que habían concesiones que ya no se podían, cuyos permisos ya no se podían otorgar, que las concesiones ya no se podían entregar y que por lo tanto tenían que salir del registro minero, digamos, que existía en esa zona. En una entrevista que se realizó el año pasado al presidente de la República, en donde se le consultó precisamente qué iba a ocurrir con, digamos, el cumplimiento de estas dos consultas, él lo que decía era que se iba a poner una moratoria, entiendo, para el tema del Yasuní hasta que se pusiera en orden, si se quiere, ¿no? Voy a parafrasear un poco lo que dijo, que se pusiera en orden el tema económico. Esa moratoria en realidad fue solo un anuncio verbal. Se puso, digamos, se puso tal vez esta moratoria de parte del presidente diciendo que tenía una moratoria de 1 año incluso para cumplir el tema de la consulta popular. ¿Cómo está ese tema en papel, si se quiere? Es bien interesante tu pregunta, André, porque recuerden qué pasó apenas la pregunta del Yasuní ganó. El expresidente Guillermo Lasso, en una reunión de gabinete... Claro que le grabaron. Dijo que era imposible cumplir, dijo. Era inejecutable. Inejecutable. Ajá. La consulta popular de Yasuní... Estás filito con los términos adecuados, ¿verdad? Inejecutable. Dijo. Primero desmarcar y luego inejecutable. Recuerdo. Sí. Estaba luego, con el ministro Cucalón, me parece, en esa reunión. Correcto. Luego, durante la campaña, el entonces candidato Daniel Noboa se lució en el primer debate cuando dijo que él iba a respaldar, a respetar, la consulta, claro. No, y que iba a respaldar, hizo un llamado para votar en favor de la consulta del Yasuní, y dijo también en ese debate que había conversado con sus amigos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y que ellos le habían dicho que era un pésimo negocio extraer crudo del Yasuní, que costaba cerca de $55 de extraerlo para venderlo en cerca de $60, y que eso para el Ecuador no representaba en términos financieros mucho, ¿no? Y luego terminó ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Es decir, una vez que se posesiona el actual presidente, lo que hace es anunciar lo que tú estás mencionando, que se iba a establecer una moratoria a la voluntad popular y que iban a pedir a la Corte Constitucional que interprete, digamos, la sentencia de la ciudadanía para poder mantener la explotación petrolera en esta zona, ¿no? Entonces sí hubo como un cambio en el discurso del candidato y la política pública del presidente. Y como digo, eso digamos, solo fue verbalmente lo que se dijo, este tema de la moratoria de 1 año y tal, o en papeles se firma algún decreto. Estamos aún en ese tiempo de que el presidente había dicho o marcado. De lo que yo conozco, eso no existe. Ahora la pregunta que tenemos que responder es nuevamente, y aquí hay un actor que vuelve a ocupar un rol central, es ¿qué va a hacer la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional tiene unas facultades bien interesantes, entre esas, por ejemplo, la destitución de funcionarios, ¿no? Es decir, ante el incumplimiento per se, o el incumplimiento de la voluntad popular, la Corte Constitucional debería tomar acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Desde mi punto de vista, por ejemplo, la destitución. ¿Destitución de quién? De las autoridades que no cumplieron o que están a cargo de la política pública, o incluso la destitución del funcionario que no cumple, que en este caso sería el presidente. Es decir, ¿se podría esto empezar de oficio desde la Corte Constitucional o habría que poner tal vez o interponer alguna acción? Yo creo que ya, de lo que yo recuerdo, hay algunos colectivos que ya interpusieron acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional, incluso el año pasado, ¿no? Bueno, acá tengo un mensaje de Lenin Rojas, le saludo a la distancia, dice: con la apertura del catastro minero tengo conocimiento que han retomado 2 concesiones mineras grandes en el Chocó andino. Correcto. Está confirmando, ¿no? ¿Qué acciones están tomando ante la arremetida de la explotación minera sin respetar la naturaleza? Dice nuestro oyente. Es lo que está mencionando es verdad. Cuando se abrió nuevamente el catastro minero, descubrimos que habían concesiones nuevas en el área del Chocó andino, en la zona de Pactos, si no estoy mal, que se buscan entregar nuevamente, que se buscan concesionar. Incumpliendo nuevamente con la voluntad ciudadana de los quiteños y las quiteñas que votamos en favor de mantener esta zona libre de minería. Las acciones son las que, digamos, nos ampara la ley. Primero, lo que estábamos mencionando en su momento, es decir, señalar que hay incumplimiento por parte del Estado y de sus autoridades de la voluntad ciudadana. Pero, Fabricio, también creo que es importante remarcar una cosa, y es que no hay suficiente, desde lo que conocemos con las personas con las que colaboramos
y que trabajamos en la zona del Chocó andino, no hay suficientes controles, por ejemplo, para frenar actividades de minería ilegal en el territorio. Hemos recibido constantes alertas por parte de los habitantes de la zona del Chocó andino que dicen que llegan personas a desarrollar actividades de minería ilegal en la noche y que se llevan camiones y que hacen esas alertas se trasladan al Estado, se trasladan a la autoridad local, al municipio y a la prefectura y no llegan todavía ningún tipo de, digamos, todavía no hemos podido ver algún tipo de control en esta zona, ¿no? Entonces, también es preocupante no solo lo que pasa, digamos, con el incumplimiento de la voluntad ciudadana, sino también lo que pasa con actividades ilegales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con actividades ilegales? Tampoco hay control de ese Tampoco hay tema. control, no hay control en ese tema. Bien, ¿y cómo, digamos, cómo leer también, qué lectura da el activismo ambiental respecto o con este contexto de que no se han cumplido 2 consultas populares y se va a llamar nuevamente a una consulta popular, ¿verdad? Y antes, recordemos también cuando el presidente, antes de ser presidente, le preguntaban sobre el tema del Yasuní, él decía, y voy a pronunciar textualmente lo que él decía, cualquier demócrata debería de respetar la voluntad del pueblo y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que él decía. Ahora se convoca a una nueva consulta popular con ese mismo criterio, es decir, la ciudadanía, la voz del pueblo, etcétera. ¿Cómo leer entonces estas dos tal vez contradicciones, Bena? Es lo que yo les decía, ¿cuál es el valor real de la democracia en la que vivimos, ¿no es cierto? Porque, digamos, tenemos este sistema de democracia representativa con el cual, digamos, vamos a las urnas cada 2 años, elegimos autoridades locales, seccionales o elegimos autoridades nacionales en la asamblea, pero también tenemos estos otros mecanismos que servirían institucionalmente y constitucionalmente como un desfogue democrático de aquellas de temas que pueden convertirse en el futuro en procesos complejos, ¿no es cierto? Y que deberían revalorizar el interés de la ciudadanía en promover procesos institucionales y democráticos para poder conseguir temas como las consultas del Chocó y la del Yasuní. Y lo que hemos visto es que las consultas populares se constituyen y se convierten en lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? Se convierten en mecanismos de posicionamiento preelectoral, porque lo que va a ocurrir es eso, si la consulta popular que el presidente ha anunciado que se va a convocar y que la Corte Constitucional ya calificó 2 de las preguntas, ¿no es cierto? Si ocurre en diciembre, recordemos que en política, digamos, los procesos preelectorales ocurren casi un año antes. Y me da la sensación de que durante el 2026 vamos a tener aquellos actores que van a promover un posicionamiento en torno a la consulta de diciembre, que van a tratar de posicionar su propia imagen para poder llegar al proceso electoral de febrero del 2026. O sea, usted lo que está Con una diciendo imagen. es, advirtiendo con base en experiencia, que esto se puede desnaturalizar. Por supuesto. ¿Usted qué Así es. opinaría de una nueva consulta sobre el Yasuní? A ver, sería un gusto volverles a ganar las urnas. Porque digo, no se ha mencionado, pero hay sectores que plantean que deberíamos ir una vez más a una consulta popular, porque por ejemplo acá un mensaje que tengo de Nancy Valareso, que está conectada, dice, el doctor Augusto Tandazo en su momento dijo que la consulta de Yasuní fue inconstitucional, ya que se debía consultar a las comunidades residentes en esa zona, y hay otros sectores que consideran que esa consulta tuvo algunas dificultades, que no hubo suficiente información, etcétera. ¿Ustedes no se opondrían a una nueva consulta? A ver, en derecho las cosas se deshacen como se hacen, Por supuesto. ¿no es cierto? Entonces, si conseguimos ganar una victoria, si conseguimos una victoria contundente, así de contundente en las urnas, cero miedo a una nueva consulta popular. Pero, nuevamente, digamos, para mí es clara la voluntad de la ciudadanía que ya se pronunció. Y todas aquellas opiniones, por ejemplo, del doctor Augusto Tandazo, pues caen en un saco roto porque la Corte Constitucional ya se pronunció en torno a este tema, ¿no? Sí, no sería, digamos, incluso tal vez o leer que no cumplo a menos que a mí me guste lo que se consulte o el resultado de la consulta popular. Y entonces voy a preguntar hasta que me respondan salga. lo que a mí me gusta. Correcto, sí. Y además esto es además, ahora que lo pones en esos términos, súper frustrante, digamos, porque fue un proceso que se decidió en las urnas en un momento electoral en el cual elegíamos presidentes para un binomio presidencial para el país. Desde mi punto de vista y mi interpretación es,
estamos incumpliendo un proceso que es tan importante como la elección presidencial de un país, ¿no es cierto? Porque fue así. Correcto. Veamos qué pasa con este tema, pero hay una alerta y por supuesto esta entrevista se sustenta en el hecho de que se cumplieron 2 años desde aquel pronunciamiento popular el 20 de agosto del año 2023. Bueno, gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Un gusto verte a los tiempos. A Beno Bonilla, que ha estado con nosotros, él es activista, ambientalista, con sus reparos respecto de lo que han denominado las organizaciones sociales, el incumplimiento de los de las preguntas, del resultado de las consultas populares, tanto del Yasuní cuanto del Chocuantí. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.